Hoy vamos a hablar entonces de teoría del caso, de alegato de apertura, del examen directo, contraexamen, contrainterrogatorio y alegato de clausura. ¿Ok? Les voy a platicar un poco sobre la teoría del caso y después doy como 10 minutos para preguntas solamente acerca de teoría del caso y después pasamos al siguiente tema. ¿Les parece bien? ¿Sí? Como no los escucho, así es la única manera de decirme que sí me entienden. Perfecto. Ok, la teoría del caso es lo que nos va a guiar para absolutamente todo. Y para tener una buena teoría del caso, tenemos que entender los hechos. Es decir, estudiar totalmente la carpeta, estudiar lo que dice tal testigo, lo que dice otro testigo, lo que podemos controvertir, lo que no podemos controvertir, y nos va a guiar para todo el juicio entero. Nos va a guiar para escribir el alegato de apertura, el alegato de clausura y también los interrogatorios, ambos directo y contra. ¿Ok? Pues la teoría del caso debe de ser algo muy simple que el juez puede entender, porque si el juez ni entiende nuestra teoría del caso, no podemos ganar. Sería totalmente imposible. Pues debe de ser algo sencillo. Obviamente, la teoría del fiscal siempre hay solamente una, ¿no? ¿Pueden pensar en lo que sería la teoría del caso del fiscal? Lo que es el acusado lo hizo, ¿cierto? Obviamente, porque si el fiscal dice que el acusado no lo hizo, no estaríamos en juicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, obviamente la teoría del fiscal es que no lo hizo. Y la teoría de la defensa puede cambiar un poquito, pero suele de ser como algo que hay que encontrarlo no culpable. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre inocente y no culpable? Si no hay que encontrarlo inocente, entonces no tenemos que probar la inocencia de la persona, nada más tenemos que encontrar una manera de desacreditar la prueba de la fiscalía para encontrarlo no culpable o culpable de un delito menor. ¿Ok? Entonces la defensa tiene varias opciones, pero normalmente es que pide un veredicto de no culpable. Por eso están en juicio. ¿Ok? Entonces, también con la teoría del caso debemos encontrar un tema. Eso puede ser como un tema moral que llama a como la tendencia humana, como por ejemplo, en la vida todos nosotros cometemos errores. Entonces, si fue un accidente, por ejemplo, si es culpable de negligencia, pero no de homicidio de primer grado, homicidio violento, algo así. Por ejemplo, o si es un tema de, por ejemplo, hay dos versiones de cada historia. El fiscal te ha contado uno, pero ahora les vamos a contestar o contar el otro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es el tema que complementa la teoría del caso. La teoría del caso es algo legal, que no lo hizo o si fue como por violación, que hubo consentimiento, entonces es nuestra teoría. Pero el tema puede ser que amor no es un delito. ¿Me explico? Es algo como que tiene que ver con el sentido común y cuando los jueces están en su oficina pensando en el caso, están pensando en, oh, no, sí, eso sí tenía sentido, entonces voy a juzgar a favor de ellos. Algo que explica totalmente el caso. ¿Ok? Eso es como la teoría del caso y también el tema que podemos usar para complementar la teoría del caso. No debe de ser algo demasiado gracioso y es mejor no usar un tema que usar un tema malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no les ocurre algo bueno, algo que capta como lo que es nuestro juicio, es mejor no usar uno que usar un tema malo. ¿Ok? Pero si les sugiere algo o si les surge algo, como algo en la evidencia que pueden usar, o algo que dijo uno de los testigos, por ejemplo, algo que explica el caso como fiesta salvaje, o estuvo en el lugar equivocado al momento equivocado. Algo así que capta la idea del juicio sin meternos en la teoría legal. Eso es lo que queremos usar con la teoría y tema del caso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener como 10 preguntas más o menos
para preguntas acerca de la teoría del caso. ¿Ok? Entonces, si quieren levantar la mano o nada más hacerme como señalar que si tienen una pregunta, Carlos, pueden darle la voz. Hay muchos que no tienen prendido su... Sí, Audrey, de hecho, para efectos del seminario tengo a todos en silencio, pero Sí, si los pero participantes gustan levantar la mano, con mucho gusto les doy uso de la voz. Sí, nada más a uno, no a todos. ¿Nadie tiene preguntas acerca de la teoría del caso? No lo puedo creer. Los videos fueron demasiado claros, entendieron totalmente bien lo que tienen que hacer con la teoría del caso. Ya, creo que Gabo Hernández ya tiene uso de la voz. Ok, perfecto. Gabo, hola. Hola, buenas noches. Sobre la teoría, más que nada era en cuestión por parte de la defensa, bueno, en este caso la defensa, ¿se puede omitir algunas declaraciones, algunas entrevistas por parte que puedan perjudicar, en este caso, el alegato de apertura de la defensa? Estaremos hablando del alegato de apertura en un par de minutos. Quiero enfocarnos ahora en la teoría del caso. No hicimos inventario todavía. Ok. ¿Ok? Sí, entonces me espero. Sí. Sí, o si quieren escribir tu pregunta en el chat, los estoy leyendo. Sí, son muy inteligentes. ¿Ok? ¿Algo? ¿Nada? ¿Demasiado claro? A lo mejor están guardando todas las preguntas para el directo del contra y la clausura. Creo que José Yair Moreno tiene una pregunta. Ok, vale. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, respecto a la teoría del caso, mi pregunta es, nosotros tenemos una teoría fáctica, una jurídica y una probatoria. Al efecto de organizar nuestra teoría del caso, para cuando vayamos a realizar algún alegato en alguna audiencia, está bien que juguemos con el orden de la teoría fáctica, la jurídica, la probatoria, es decir, podemos exponer los hechos, luego las pruebas, luego el fundamento, y podemos iniciar con el fundamento, o sea, ¿tiene alguna repercusión para efectos del concurso jugar con las teorías? Esa es mi pregunta. Una teoría del caso debe de ser como una oración. Una. Entonces, no entiendo tu pregunta acerca de cómo mezclar las cosas. ¿Estás hablando de los alegatos? Sí, buenas. Perdón. Sí, José, adelante. Sí, bueno. Sí, es así, al respecto de cuando nos vayamos a organizar en los, sí, sé que es propiamente de los alegatos este tema. Sin embargo, al respecto de jugar con las teorías fáctica, jurídica y probatoria de la teoría del caso es nada más una oración, ¿ok? De lo que creo que pasó. Ok. No, nada más. Como por ejemplo, sí hubo sexo, pero no hubo consentimiento. Ok, no estuvo ahí. Hay una identificación errónea. Esa persona está mintiendo. Ok. Sí. El crimen, el supuesto crimen no existió. Eso es tu teoría. Okay. Los hechos que apoyan tu teoría, eso es lo que usas para apoyar tu teoría después. Pero la teoría no se puede mezclar porque no hay nada que mezclar. La teoría es algo muy, muy, muy sencillo y simple. Ok. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Estoy intentando leer, están escribiendo mucho. Hay un formato en México para usar tu teoría del caso. Lo que pasa en los alegatos, ahora, si no hay más preguntas acerca de la teoría del caso, pasamos a los alegatos, porque así lo veo, así es lo que se trata. Creo que Robles tiene una pregunta. Okay, Carlos, can you unmute Carla also so she can speak? Ya. Adelante, Carla. Estoy contestando algunas preguntas por el chat de las que están haciendo. Perdón. Ahí la respuesta. Si no tengo volumen. Salvador. Sí. Ok, ahora sí, Carla. Escuchamos, Salvador.
No. Bueno, ¿me escuchan? Para que las puedan leer por ahí. Sí, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Pero es que tienen abierta. Ok, Robles, ¿tienen una pregunta? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Entonces se puede concluir que la teoría del caso nada más es la especificación del tema con el que vamos a abrir, ¿verdad? No te escucho bien. Solamente, o sea, concluimos con que la teoría del caso es solamente el tema del caso a lo que se va a referir nuestra teoría, pues, ¿no? La teoría del caso es nuestra idea de lo que pasó para guiarnos en el juicio, ¿ok? Entonces les voy a decir y les voy a adelantar un poco. Por ejemplo, en los alegatos, cuando llegamos a juicio, nunca vamos a decir que mi teoría del caso es X. Nunca vamos a decir esto, porque después cuando llegamos a juicio, estamos la teoría del caso en lo que nos va a guiar para construir los alegatos y los interrogatorios. Nos guía. Nunca vamos a decir que mi alegato o mi teoría del caso es X. Nunca vamos a decir esto porque ya no es teoría cuando llegamos a juicio. Es la verdad. ¿Okay? Así son los hechos, eso es lo que pasó y así es como lo voy a probar. Ok, pero con la referencia que usted dijo ahorita, es más que nada para delimitar el tema que vamos a manejar en el juicio. El tema es como algo que capta la atención del juez. Por ejemplo, en la vida hacemos errores. Es el tema. Y en este caso, X. Y propongo lo que creo que pasó. Y después sigo por los hechos que voy a comprobar. Ok, perfecto, gracias. Sí, de nada. Y Paula Maciel. Carlos, can you unmute them? I'm sorry, Audrey, what was that? Can you make me the host? That way I can control who's muted and who's not. Yes, give me 1 second. Okay. Paula. Adelante. Dame un segundito. Ahora sí. Bueno, entonces a lo que estoy entendiendo, digamos que la teoría del caso sería la frase de inicio con la que vamos a hacer la primera parte de nuestro juicio. O sea, con esto me refiero. Existe una frase que creo que es bastante conocida para los que ya hemos estado en juicios orales, que es para el uso y deleite sexual del hombre, que se refería a una violación. Entonces, con esto sería mi teoría del caso y de ahí entonces parto para los alegatos de apertura y demás cuestiones. Sí, es una técnica de empezar con el alegato. Sí. Perfecto. Empezar con lo que piensas, lo que pasó y después relatamos los hechos que podemos apoyar con los que podemos apoyar la teoría dentro del juicio. ¿Me explico? Sí, gracias. Sí, de nada. Ok. Hay muchos participantes que levantaron la mano, pero ya acabamos. Después seguimos con la teoría del caso si todavía tenemos tiempo, pero quiero pasar al alegato de apertura. ¿Ok? La apertura es cuando es el primer momento que tenemos en el juicio para relatar y intentar convencer al juez. Es el primer momento que tenemos para captar la atención del juez, agarrar su atención y empezar de ese momento con nuestro argumento persuasivo. ¿Ok? Y voy a decir argumento, pero el alegato de apertura no es un argumento, es como una historia, un cuento. ¿Ok? Entonces, las técnicas para el alegato de apertura son como, por ejemplo, vamos a hablar en presente, como estamos narrando una historia. Una persona va a X calle y ¿qué es lo que ve? Ve un hombre ahí con la luz de la calle que está asaltando a una mujer. Esa persona que está viendo esto se llama X persona. Y vas a escuchar el testimonio de X persona que va a venir aquí a decir que según la luz, vio claramente a la cara de esa persona que la asaltó a esa chica. Por ejemplo, ¿ok? Como es un cuento. ¿Me explico? Entonces, como
vamos a hacer como una narrativa de los hechos y los vamos a estructurar los hechos para que los jueces entiendan como más o menos la idea de lo que vamos a presentar en el juicio. Les va a dar como la idea general de lo que va a pasar durante el juicio. Porque en el juicio, obviamente, hay que acordarnos que presentamos la evidencia del juicio por testigo. Entonces, cada testigo nos va a contar un pedacito de la historia, ¿no? Entonces, el alegato de apertura es una oportunidad de armar absolutamente todo para que los jueces entiendan lo que es nuestra visión en general del caso. ¿Ok? Es una oportunidad de enfocar al juez de todos los hechos relevantes. Tenemos que decidir, según nuestra estrategia, si vamos a enfrentar los hechos malos de nuestro caso con anticipación para que no haya sorpresa, porque tenemos que acordarnos que la meta principal es convencer al juez. ¿Ok? Entonces, a nosotros, si somos muy creíbles, si no estamos escondiendo nada, si estamos presentando toda la evidencia, tanto la evidencia mala y la evidencia buena, nos hace ver muy creíble en frente del juez. Su señoría, no les estoy mintiendo, les estoy mostrando toda la evidencia, pero eso es lo que significa esa evidencia. ¿Me explico? Entonces, es una manera de contar una versión de los hechos. Y les voy a leer como un ejemplito de una apertura que escribí. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso del alegato de apertura de un fiscal, y en este caso hubo una niña que fue abusada sexualmente por su padre, para que sepan, ¿ok? Y la víctima en este caso no reportó el abuso por casi 14 meses. El fiscal en su alegato de apertura tiene que enfrentar el hecho que la niña no reportó el crimen, ¿ok? El supuesto crimen por 14 meses. Entonces, hay que contestar en el alegato de apertura esa pregunta, porque los jueces van a estar pensando y la defensa va a hablar de ella no reportó el crimen por 14 meses. Entonces, la defensa va a argumentar que obviamente no ocurrió, está mintiendo ahora. ¿Ok? El fiscal tiene que enfrentar esto desde el principio en el alegato. ¿Ok? Entonces, el alegato puede ir como un ejemplito así. Sara es una niña de 9 años y vive en una casa que se queda al final de una calle. Cuando miramos a esa casa, podemos ver la ventana donde podemos ver la habitación de Sara. La ventana tiene una etiqueta de un arco iris. Sara lo puso ahí. No podemos ver la habitación de sus padres, pero es directamente atrás de la habitación de Sara. Esa habitación de sus padres a veces es un lugar feliz, pero a veces es un lugar muy, muy infeliz, especialmente para Sara. Y Sara sabe que no será un lugar feliz cuando su papá abre el closet para buscar el jugo amoroso que sabe de fresa. Cuando ella huele ese jugo amoroso, sabe que no será un lugar feliz. Para nada. Van a aprender hoy que por todo el tiempo que Sara vivió con su padre, no cuenta a nadie acerca de este jugo amoroso. Es solo cuando se va a vivir con su mamá y su abuela y se va a California casi 14 meses después que finalmente le cuenta a su mamá sobre estos tiempos infelices que pasó con su padre. Su mamá nos va a compartir este momento. Van a escuchar el testimonio de la mamá de esa silla ahí en ese tribunal. Y ella nos va a describir cómo su hija rompió en llanto ese día. Sara tenía 5 años cuando primero supo de este jugo amoroso. Su edad y cómo respondió y cómo fue afectada es sumamente importante entender en nuestro caso. Van a escuchar el testimonio de un doctor González. Él es un especialista de víctimas en abuso sexual. Dr. González nos va a explicar por qué los niños jóvenes no comparten cierta información, a veces por años, si es un miembro de su propia familia. Dr. González nos va a ayudar a entender la inacción de Sara
y cómo considerarlo para luego determinar si su papá es culpable por el abuso sexual de Sara. ¿Ok? Eso es el ejemplito. Es como un cuento. Ahora captan más o menos de qué se trata el caso, ¿no? 1, que hubo un abuso sexual de una niña menor de 5 años. 2, por su padre, ¿ok? Y que su padre usó una cosa que se llama jugo amoroso, que sabía de fresa, durante el abuso. Entonces, es un elemento personal. Entonces, como juez, quiero que se imagine cómo pasó todo esto. Y sintió como un cuento, ¿no? ¿Sí? Un cuento. Y yo enfrenté la parte mala de la historia. Como fiscal tengo que enfrentar estos 14 meses. ¿Ok? De por qué ella no reportó esto. Entonces, les voy a decir que van a escuchar el testimonio de una persona que les va a contestar esta pregunta. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Tienen preguntas acerca del alegato de apertura? De cómo debe de ser un cuento, no vamos a argumentar, nada más vamos a contar la historia. A veces, sí, según la historia de la víctima, por ejemplo, es un cuento y explicando lo que los jueces van a escuchar dentro del juicio. Se puede mencionar los fundamentos jurídicos, pero no es totalmente necesario. ¿Ok? En México tal vez puede ser útil para los jueces para que entiendan esto, pero hay que mezclar esto dentro del cuento para que capte su atención. ¿Ok? Como debe de ser un cuento todavía. Van a tener, vamos a publicar los tiempos para el alegato de apertura durante la próxima semana. ¿Ok? La diferencia entre la teoría del caso y el alegato de apertura, la teoría del caso es nada más como una oración. ¿Ok? ¿Qué fue mi teoría del caso con esa apertura? Que el padre abusó sexualmente de su propio hijo de 5 años usando un jugo amoroso que sabía de fresa. ¿Sí? Eso es mi teoría del caso. Y el alegato de apertura es usando los hechos que apoya mi teoría. ¿Me explico? Tanta emoción que hay que poner en el alegato de apertura lo más posible sin ser enfadoso. Porque todavía tenemos que tener credibilidad para los jueces. Y la más emoción que usamos, la más que vamos a captar la atención de los jueces para que escuchen a nuestro alegato. ¿Ok? Y sí, se puede, como defensa, obviamente en el alegato de apertura, vamos a enfrentar y desacreditar la declaración de esa víctima. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a cambiar el switch ahora. En vez de ser fiscal, ahora les voy a dar un ejemplo como defensa sobre el mismo caso. ¿Ok? ¿Sí? Ok. El fiscal apenas se paró enfrente de su señoría. Explicó que iba a cumplir con una carga de prueba de hoy. Les quiero hablar de eso por un segundo. La ley en este gran estado de nuestro país es muy clara. En un juicio penal, la carga de prueba se queda siempre con él ahí, con el fiscal, durante el juicio entero, y así debe de ser. No existe ningún requisito legal para probar algo nosotros como la defensa. La defensa no tiene una carga de prueba. El fiscal tiene que probar más allá de cualquier duda razonable que este hombre sentado aquí, y pongo mis manos allí en sus hombros tal vez, ¿ok? Que cometió este crimen tan horrible. Ellos tienen esa carga de prueba. Y para cumplir con esta carga, el fiscal tiene que explicar cómo esto pasó. Cuando una familia entera vivía junta durante todo el tiempo del supuesto abuso, porque nunca, ni una vez, hubo una queja. Nadie llamó a la policía. Y porque nunca hubo un examen físico de Sara durante todos esos 14 meses. Nunca tuvo heridas, nadie se sospechó de absolutamente nada, cuando toda la familia estaba viviendo ahí, bajo de la misma casa. El fiscal tiene que explicarles más ayuda de toda duda razonable
porque la acusación solo apareció después de que la madre de Sarah, ella, la madre, llevó a sus niños de California para vivir con otro hombre que ella conoció en una sala de chat por internet. ¿Ves? Que usé la teoría jurídica como la duda razonable a mi favor, recordándoles que yo no tengo una carga de prueba, ¿ok? Y además planteé la explicación de por qué está inventando todo eso y por qué es tan poco creíble la acusación de Sarah. ¿Me explico? Entonces, ahora entienden como las dos versiones de cómo contar una historia de una manera distinta. Como no podemos argumentar, pero podemos usar hechos y contarlo en una manera muy persuasiva para dar credibilidad a nuestra historia. ¿Ok? ¿Me explico? Pues hay dos maneras siempre de contar una versión de la misma historia. ¿Ok? Ok, pasamos a los directos. ¿Ok? El interrogatorio directo es una manera de presentar nuestro testigo. Vamos a hacer el directo cuando es nuestro testigo. Entonces, yo tengo confianza que mi propio testigo va a relatar la historia como quiero, porque lo he preparado. ¿Ok? Y con mi testigo les puedo enseñar las preguntas que les voy a hacer, obviamente porque yo quiero saber cómo va a responder, pero es falta de ética decirle cómo deben de responder ellos. No puedo darle las respuestas, pero es totalmente válido darle las respuestas con anticipación. ¿Ok? Y una pregunta, si tienen que ser muy persuasivos, entonces sí. Es nuestro rol de abogados siempre estar persuadiendo al juez. Siempre. ¿Ok? La manera de contar las historias, la manera de presentar los testigos siempre es de una manera persuasiva. ¿Ok? Es la meta del juicio. Entonces, los directos lo hacemos. La técnica de hacer un directo es con preguntas abiertas. De hecho, se puede objetar si la pregunta no es abierta. No podemos hacer preguntas sugestivas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no podemos hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son un poco distinto que las preguntas sugestivas, porque las preguntas cerradas, nada más, por ejemplo, son de qué color era el auto. Es cerrada porque estoy encerrando la información y la respuesta al color del auto. ¿Ok? Y como lo opuesto sería una pregunta sugestiva, sería, el auto era verde, ¿cierto? Entonces, ¿entienden la diferencia? Entonces, una pregunta cerrada es nada más guiando el testigo en qué tipo de respuesta estoy buscando sin darle la respuesta que quiero. ¿Me explico? Y el opuesto es darle hacer una pregunta sugestiva, lo que es, el auto era verde. ¿Es verdad? ¿Ok? Eso es sugestiva. Y cuando le pregunto, si la pregunta, el color de la pregunta o del auto, no les estoy dando la respuesta, pero estoy guiándolo en su testimonio. ¿Ok? Entonces, la meta del abogado en el directo es guiar al testigo en su testimonio, que relate la información, que nos da más información, que nos da menos información, si nos platique más acerca de este punto, que nos explique cómo era la escena, cómo se actuó una persona, etc. ¿Ok? El directo nada más es como guiar el testigo en su testimonio, no darle las respuestas. Uno, no es objetable hacer una pregunta sugestiva en el directo, pero dos, es mala idea porque quita credibilidad del testigo. ¿Me explico? Si les decimos al testigo todas las respuestas que estamos buscando, quita credibilidad del testigo, porque obviamente en la clausura la contraparte va a decir, obviamente no se puede creer en el testimonio de esa persona porque el abogado le tuvo que dar todas las respuestas del caso. No tenía conocimiento personal del caso. ¿Ok? Las preguntas sugestivas son en el interrogatorio, el contrainterrogatorio, no en el directo. ¿Ok? Preguntas. ¿Hasta qué punto debemos de acreditar la credibilidad del testigo? Hay que siempre empezar con esto. Gracias. Empezamos siempre acreditando a nuestro testigo.
porque obviamente los jueces no lo conocen. Esperamos, ¿no? Que los jueces no conocen al testigo. Pues tenemos que presentar a ese testigo porque debemos creerlo, ¿ok? Antes de hacerle preguntas acerca del caso en particular, ¿ok? Y si es policía o peritos, los vamos a acreditar aún más, como la experiencia que tiene, cuántos casos ha investigado, si ha recibido capacitación en estos casos, su carga, si le ha subido de puesto, etcétera. ¿Ok? O si es una persona normal, platicamos de la responsabilidad que tiene en su vida, si no tiene antecedentes, porque es una persona creíble, por su experiencia, porque debemos creerlo. Las sugestivas solo son en el contra, exactamente. Y si hacen una pregunta sugestiva en el directo, deben de objetar. ¿Ok? Al acreditarlo, debemos preguntarle a su currículum. Si es un perito, sí. Les platicamos de su experiencia y todo esto. Pero si es una persona normal, como un testigo ocular, no vamos a poder hablarle de su currículum como tal. Nada más como persona si tiene educación, familia, si tiene responsabilidades en su trabajo, etc. Si se admiten preguntas continuas, cómo y luego qué sucedió, luego qué pasó, sí. Pero nuestro trabajo como abogados es guiar a la persona. Las preguntas como luego qué pasó no está guiando al testigo. Entonces, si el testigo está nervioso, a lo mejor brinca a información que no estamos buscando en este momento. ¿Ok? Entonces, hay que guiarlo. ¿Quién más estuvo allí? ¿Qué hicieron después de tomar las bebidas en el lugar? Explícame cómo era el bar. Explícame cómo era esta cosa. ¿Cómo se portó esa persona? ¿Qué más hicieron después? Etcétera. ¿Ok? ¿Podría dar un ejemplo de pregunta en el directo? Y una pregunta para el contra. Sí, preguntas en el directo. ¿Alguien quiere ser mi testigo? Mariana, ¿quieres ser mi testigo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Sí. te escuchamos. Sí. Vamos a... le voy a hacer algunas preguntas de usted. Ok, ¿usted me puede decir su nombre completo, por favor? Sí, Mariana Odez Vallejo Rocha. Gracias. ¿A qué se dedica, Mariana? Soy estudiante de Derecho. ¿Por cuántos años has estudiado Derecho? Hasta ahorita 4 años, ya casi termino. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto le falta? 4 meses. Ah, felicidades. Gracias. ¿Cuáles son tus planes después de licenciarse? Pues planeo trabajar en el despacho en el que estoy ahorita y después ver la posibilidad de estudiar una maestría en el extranjero. Ah, muy bien, gracias. Le voy a ubicar ahora el día 1 de febrero de 2014. ¿Ok? Sí. ¿Dónde estuvo ese día? A las 2 de la tarde. Inventa algo, no sé. Ok, estuve comiendo con mis papás en un restaurante italiano. ¿Con quién más estuvo? Con mi hermano. Nada ¿Cómo más. se llama su hermano? Daniel Vallejo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estábamos celebrando que mi hermano había entrado a la Facultad de Medicina. Ok, ¿y por eso se acuerda de ese día también? Sí, por eso. ¿Algo ocurrió en ese restaurante ese día? Recuerdo que un mesero se enojó con un comensal, pero no supe por qué. O sea, solamente vi que pelearon. Ah, gracias. ¿Me puedes explicar cómo era esa pelea? Esa pelea era, pues empezaron a decir muchas cosas, se escuchaban muchos gritos. Y Perdón, ¿puedes explicar esos gritos cómo eran? Eran fuertes, muy fuertes. O sea, decía que era un servicio pésimo. El señor se notaba muy, muy enojado. ¿A qué distancia estuvo usted acerca de la pelea? Estuve yo calculo que como unos 10, 15 metros aproximadamente. Ah, ¿y sí pudo escuchar? Sí, porque los gritos eran muy,
muy fuertes que todos volteamos a la mesa pues para ver qué ocurría. Ok, gracias. Ok, ¿entienden cómo son preguntas abiertas? No estoy relatando la historia, ella está relatando la historia, le pedí más información acerca de... Gracias, Mariana. De nada. Le pedí algunos detalles en particulares y ella no me dio los detalles que yo necesitaba para pintar la escena. Entonces, el testigo está ahí para pintar la escena en la mente de los jueces. Estoy guiando la persona. ¿Ok? Pregunta, ¿qué pasa si el testigo me da más información de la que pedí? ¿Mi contraparte puede realizar alguna acción? No, porque lo haría. Si tenemos que controlar el testigo, ¿ok? Y, por ejemplo, si no nos da suficiente información, podemos pedirle más. Si nos está dando demasiada información, le paramos y le seguimos a otra parte. ¿Ok? Eso es totalmente irrelevante. Si hay un límite de preguntas que podemos hacer, no. Nada más hay un límite de tiempo que pueden usar para los directos. ¿Ok? Y les vamos a dar los límites de tiempo pronto. ¿Ok? Ok. Y para que sepan, como un poco de la logística, habrá más seminarios. Además, estamos grabando este seminario. Lamentablemente, el sistema solamente acepta 100 personas. Entonces, vamos a tener más seminarios. Entonces, si conoces a otra gente que quiere escuchar el seminario y la capacitación, estamos grabándolo. Entonces, pueden ver esto y vamos a tener otra también. ¿Ok? Si se pudo escuchar la pelea, ¿no sería sugestiva? No, porque según esa pregunta, ¿saben si pudo escuchar o no? Según mi pregunta, ¿sabían si estoy buscando la respuesta sí o no? No. Entonces, no es una pregunta sugestiva, es una pregunta cerrada, como tiene que contestar sí o no, pero no le estoy dando la respuesta que quiero. ¿Ok? Sí, se puede preguntar también si pudo escuchar. Eso sí, también. Y la pregunta es si estuvo con alguien más. Exactamente. ¿Ok? Sí, vamos a subir la grabación del seminario para los que no pudieran ingresar. Gracias. Si no se puede mencionar, el testigo está respondiendo cosas que no le están preguntando. Sí, se puede objetar a esto, que la objeción se llama narrativa, que la pregunta no, el testigo no está contestando la pregunta contestada. Yo objetaría, hay que empezar a pensar en, por ejemplo, cuándo es una buena idea de objetar y cuándo podemos objetar y si debemos hacerlo según nuestra estrategia, ¿ok? Solamente objetamos cuando algo nos está dañando. No queremos ayudar a la contraparte, será hacer un mejor directo, ¿ok? Una pregunta, si es posible guiar al testigo a la fecha, ¿eso es sugestiva? No, es cerrada. Porque ¿qué testimonio, cuáles son los hechos que le estoy dando en su testimonio? Porque eso sería sugestiva. Más guiándolo en la fecha no es sugestiva. ¿Ok? No tengo un ejemplo más para un interrogatorio o un médico, nada más la técnica es igual. ¿Ok? Preguntas abiertas, nada más sacando la información del testigo. Si me quieren hacer preguntas acerca de este caso en particular, tienen que mandarnos esas preguntas en el web. ¿Ok? ¿Qué hacer si el testigo se porta hostil? Es nuestro testigo. Entonces, en la vida real, si vuelve a ser testigo de la contraparte, podemos pedir permiso para tratarlo como hostil. Pero es la última cosa que queremos hacer, porque eso quiere decir que el testigo se volteó a convertir a un testigo de la contraparte y no nuestro testigo. Entonces, eso es la última cosa que queremos. Y en el concurso, como ustedes serán los testigos que no se comportan hostiles. ¿Ok? Con tus compañeros. Esa es la respuesta. Para el directo es más recomendable el uso de preguntas abiertas. Eso es la única cosa que se puede hacer.
preguntas abiertas, ¿ok? Pero para guiar el testimonio son las preguntas cerradas, como por ejemplo, le quiero hablar de esta fecha y a esta hora, ¿qué estuvo haciendo? Eso no es guiándolo en su testimonio y es un poco cerrada, pero lo seguí con una pregunta abierta, lo que es totalmente válido. ¿Ok? ¿El juez toma en cuenta el nerviosismo del testigo para fin de credibilidad? Sí. Sí, y por ejemplo, si reconocemos que nuestro testigo está nervioso y le digo, perdón, ¿usted está nervioso hoy? Sí, ¿por qué está nervioso? Y le hacemos esa pregunta para explicar y darle más credibilidad. Y se nos dice que, por ejemplo, sí, es que nunca he testificado, es mi primera vez en un tribunal, etcétera, etcétera. Así es cuando eso explica por qué está nervioso. No está nervioso porque está mintiendo, está nervioso porque es su primera vez en el tribunal. Refrescar la memoria. Sí, se puede usar esto si la persona no se acuerda. Pregúntale a sus asesores que estuvieron en la capacitación la técnica de apoyar memoria. ¿Ok? Porque yo misma les capacité en cómo apoyar la memoria de la persona. ¿Ok? ¿Cómo acreditar al perito de usar toda la capacitación que ha recibido, todos sus credenciales, la educación, su experiencia, etcétera? ¿Puede explicar la técnica de superar contracción? No tenemos tiempo, lamentablemente, en este seminario, pero sus asesores recibieron capacitación acerca de esto. Además, lo expliqué en los videos también. Los videos que tienen de capacitación que están en el sitio de web. Y también sus asesores tienen un manual de la capacitación, lo que está incluido ahí, la técnica de superar contracción. ¿Ok? ¿Se puede tratar al testigo como hostil? Es la última cosa que queremos hacer en el directo. Como es nuestro propio testigo, no lo vamos a tratar como hostil hasta que se comporta hostilmente en el directo. Lo que espero que en el concurso para ustedes que no pase. Esto es lo que no queremos que pase. ¿Ok? ¿Más preguntas acerca del directo? Si me lo pueden escribir, creo que es la manera más fácil de estar contestando las preguntas. Ok, pasamos al contra. Entonces, si pueden esperar un par de minutos que yo les doy una explicación breve del contra y después les voy a contestar las preguntas que ya hicieron sobre el contra. Ok, que esperen. Ok, el contraexamen, entonces, es totalmente lo opuesto del directo. No vamos a hacer preguntas, que no hagan más preguntas o no voy a poder leer los temas. Perdón, ¿ok? Vamos a hablar de la prueba ilícita mañana. Carla se va a encargar de esto, ¿ok? Ok. Y Carlos le va a dar toda la información acerca de dónde vamos a subir el video del seminario. Ok, el contraexamen es totalmente sugestiva. El contraexamen se trata de mantener control en todo momento. ¿Ok? Y no vamos a hacer preguntas abiertas porque nos va a hacer perder control del testigo. Porque si hacemos una pregunta abierta y damos la voz al testigo, perdemos el control. Porque en el contra siempre conocemos las respuestas a las preguntas, siempre. Si no conocemos la pregunta, no hacemos la respuesta. Si no conocemos la respuesta, no vamos a hacer la pregunta. ¿Ok? Si conocemos la respuesta está dentro de la pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, si sabemos que el carro era rojo, la pregunta en el directo es ¿qué color era el auto? Pero en el contra es el auto era rojo, ¿cierto? ¿Ves la diferencia? Si sabemos la respuesta, así hacemos la pregunta. ¿Ok? Nada más sacando los hechos buenos, para mi caso, enfatizando los hechos malos para la contraparte, etc. ¿Ok? No debe de ser muy largo. Vamos a mostrar contradicciones si existen, atacar la credibilidad del testigo. Si el testigo tiene un perjuicio, vamos a atacar esto. ¿Ok? En el contra, se recomienda utilizar preguntas cerradas y sugestivas. Sí.
es totalmente permitido hacer preguntas abiertas, ¿ok? Está permitido, entonces no es objetable, no se puede objetar en el contra al uso de preguntas abiertas, ¿ok? Se puede hacerlo, nada más les digo que es súper, súper, súper mala idea, porque se pierde control. Yo, como la contraparte, si la contraparte está contrainterrogando a mi testigo, ¿ok? Que esperen con las preguntas, ¿ok? Si la contraparte está contrainterrogando a mi testigo y le hace una pregunta abierta, estoy totalmente emocionada porque está dando la voz a mi testigo que explique. Es súper bueno. Entonces, ¿por qué objetaría yo? 1, no es una objeción válida. 2, si va a dar la voz a mi testigo, mejor, porque va a contestar de una manera útil para mi caso. ¿Ok? Entonces, las preguntas deben de ser totalmente sugestivas y que conocemos la respuesta a la pregunta antes de hacer la pregunta. No es el momento de salir de pesca buscando respuestas que a lo mejor me convienen. ¿Ok? Ok, ahora voy a ir a las preguntas. Si se acepta, perdón, ¿me están entendiendo mi español? Sí, ok. Si se acepta los estilos agresivos en el contra, mi técnica es no ser agresivo. Podemos ser totalmente directo, sacando los hechos buenos para mi caso sin ser agresivo, porque siempre queremos mantener el control y la credibilidad de los jueces, de su señoría. ¿Ok? Y si yo me pongo muy agresivo con un testigo, si nada más está ahí para contar la verdad, un testigo a lo mejor muy creíble a los jueces, me hace ver mal a mí. No tengo que tratar mal a los testigos. Yo siempre quiero ser la persona más respetuosa en todo el tribunal. Me hace ver mejor a mí y me va a dar más credibilidad. El testigo sí se puede comportar mal. Yo nunca. ¿Ok? Además, si me comporto bien, el testigo me va a dar la información que necesito. ¿Ok? ¿Qué tan viable y aceptable es terminar la pregunta con la palabra cierto? De vez en cuando, pero si tienen un contra de 10 minutos o en la vida real de un contra de un día entero o de 3 días o 4 días, si dices cierto después de cada pregunta, es súper enfadoso. Muy enfadoso. ¿Ok? A los jueces, al testigo, a todos, ¿no? Es como un muletín que tenemos todos nosotros, especialmente cuando empezamos a litigar, decir cierto, no es cierto, no es cierto, pero yo nada más digo los hechos. Usted estuvo ahí en tal día. Y si no me contesta, ahí es cuando digo cierto. Estuvo ahí con tal persona y comieron tacos al pastor y estuvieron muy ricos, ¿ok? Obviamente. Como los tacos al pastor, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos detalle de detalle, hecho por hecho, ¿ok? Con el contra, paso por paso, y solamente decimos cierto si no nos contesta. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando el testigo lo presentan ambas partes? Cuando yo presento al testigo, yo tengo que hacer el directo. Pero el testigo, si está presentado por la contraparte, así es cuando hago el contra. ¿Ok? ¿Cuáles son las preguntas que se pueden objetar en el contrainterrogatorio? Como es mi testigo, ¿ok? Si voy a objetar como es mi testigo, voy a objetar si están intentando confundir a mi testigo a propósito. Entonces, si la pregunta es vaga, si no es entendible, si está compuesta, porque quiero que mi testigo entienda las preguntas que le hace, ¿ok? Entonces, la meta es proteger a mi testigo si voy a objetar, ¿ok? Si la pregunta es capciosa, si están intentando engañar al testigo, eso no está permitido, es mala idea porque me hace ver como tramposa a mí en frente de los jueces. Y la última cosa que quiero, ¿ok? Es que me vean como tramposa. Entonces, son algunos ejemplitos y en las capacitaciones de los asesores
hicimos una lista de objeciones, entonces deben de preguntar a los asesores la lista de objeciones, ¿ok? El momento ideal para objetar a la pregunta es inmediatamente después de la pregunta. Si le pueden hacer preguntas al testigo aun cuando no haya sido tema de interrogatorio, si se infiere que el testigo puede dar la respuesta, por ejemplo, si nos habló de un cierto lugar, le podemos preguntar la distancia absolutamente. Si las preguntas en el directo se trató de la escena del crimen, cualquier pregunta acerca de la escena del crimen en el contra es totalmente válido. Cualquier pregunta acerca del crimen es totalmente válido. Cualquier pregunta acerca de la credibilidad de las personas, válido. ¿Ok? De los antecedentes, válido. Si no los mencionó en el directo, totalmente válido para mencionarlo en el contra. ¿Ok? O si no, si lo pensamos en la vida real, si nada más el contra, si solamente se podía hacer preguntas que hicieron en el directo, no tendría sentido del contra. Porque nunca mencionarían ningún hecho malo en el directo porque no se podría mencionarlo en el contra. ¿Ok? Si las preguntas tienen que ver más o menos de la materia en general del directo, son totalmente válidos. ¿Ok? ¿Qué hacemos si nos atacas de sugestivas las preguntas de contraexamen? Deben de ser sugestivas. Tienen que ser. Es la técnica del contra. Deben de ser sugestivas. Y si se objetan a una pregunta sugestiva en el contra, es una objeción inválida y no al lugar porque es la manera de contrainterrogar. ¿Ok? Hay formalidad para objetar. Yo siempre digo objeción y digo el fundamento de la objeción. Por ejemplo, no es relevante. Objeción, pregunta compuesta. Objeción, pregunta vaga. Si el juez quiere una explicación, se le va a pedir. Porque como juez, yo, si soy juez, y si me intentan explicar por qué es una pregunta compuesta, estoy pensando en como, oigan, ¿qué idiota piensan que soy que no puedo reconocer una pregunta compuesta? ¿Ok? No necesito que me expliquen que es una pregunta compuesta. ¿Ok? O que es una pregunta vaga, por ejemplo. ¿Ok? Podría dar un ejemplo de una pregunta confusa. Si no tiene nada que ver con lo que está contestando la persona. ¿Ok? O si nada más, si le hago una pregunta acerca de un hecho que no es cierto. Una confusa tiene que ver con, un ejemplo de una pregunta confusa es muy difícil porque tiene que ver con el contexto de las preguntas anteriores. ¿Puedo objetar la pregunta cuando mi testigo ha empezado a responder? Sí, si no ha respondido totalmente sí. ¿Podrá incorporarse antecedentes de la investigación como la extensión de su declaración? Sí, como por ejemplo fotos, croquis, para poder usarlo para el contra es totalmente válido. ¿Ok? A ver si perdí algo. ¿Ok? Yo la declaración misma, ¿se puede usar la declaración? Sí, si hay una contradicción es cuando se puede y cuando se debe usar la declaración anterior para mostrar contradicciones. ¿Ok? Y pregúntenles a los asesores y ver los videos de nuevo para la técnica, lo que es la mejor técnica del mundo. Y lo más divertido que hacer es la técnica de mostrar contradicciones al testigo. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama esa técnica? ¿De los videos? Ok, a ver, José, ¿cómo se llama? Técnica caca. Ah, gracias. La técnica es súper grosero, ¿ok? Pues la técnica no es grosera, pero su nombre es grosero, ¿ok? Es confirmar, ¿sí? Acreditar, confrontar y acabar, ¿ok? La técnica, sí, caca, es súper chistoso y nunca se les va a olvidar los pasos de la caca, ¿ok? Así es. Perdón. La técnica de refrescar la memoria es una técnica más suave que se suele usar en el directo. A veces en el contra, si pensamos que el testigo no está mintiendo a propósito, usamos la técnica de refrescar memoria, pero no normalmente.
¿Ok? ¿Que las preguntas sugestivas se pueden objetar en el interrogatorio? No. ¿En el contra? No. ¿Ok? ¿En el directo? Sí. Cuando alguien objeta una de nuestras preguntas, ¿tenemos que cambiar de pregunta o podemos replantear? Sí, se puede replantear. Yo esperaría a qué dice el juez si tengo que replantear o reformular la pregunta, pero sí se puede ofrecer reformular. Eso está bien. ¿Cuánto tiempo será? Les vamos a dar los tiempos al final de esta semana. ¿Ok? Ok. Ahora pasamos porque nos queda 15 minutos. Ok, una pregunta más. ¿Qué hay que hacer si el testigo no contesta la respuesta o solo dice no me acuerdo? Si no contesta la respuesta, replanteamos la pregunta. ¿Ok? Porque tiene que contestar para que usemos esa información en la clausura. ¿Ok? Y si dice que no se acuerda, si estamos pensando que no se acuerda de mala fe, si pensamos que realmente se acuerda y está diciendo que no se acuerda porque está intentando ser malo, podemos impugnarlo con su declaración anterior. ¿Ok? Con la técnica de mostrar contracciones. Refrescar memoria lo vamos a usar si pensamos que no se acuerda, y no se acuerda realmente de buena fe. ¿Ok? La técnica de refrescar memoria, las preguntas son sugestivas. Si estamos en el contra, sí. Si estamos en el directo, no. ¿Ok? Que lo declare el testigo hostil. Siempre en el contra, el testigo es hostil. ¿Ok? Como no es nuestro testigo, lo vamos a tratar como hostil. Por eso no está permitido hacer preguntas sugestivas al testigo. ¿Ok? Si el testigo no quiere contestar, debo pedir al juez que lo haga. Mi estrategia es nunca pedir ayuda al juez. Yo misma puedo controlar a mi testigo, ¿ok? Con mis preguntas. Si se pone muy fuera de control el testigo, el juez va a intervenir, ¿ok? Y le hace ver mal al testigo y no a mí, si no contesta bien. Si estoy haciendo las preguntas correctas y no contesta el testigo, le hace ver mal al testigo y no a mí. Nunca quiero pedir ayuda al testigo, al juez. A mí es mi estrategia como personal. Cuando estoy litigando, nunca pido permiso al juez porque me hace ver débil. Eso no es lo que quiero. ¿Ok? Si el testigo se pone muy fuera de control, el juez va a intervenir y pedirle y decirle que tiene que contestar la pregunta. ¿Ok? Ok, perdón. Si tiene más preguntas, me puedes escribir y vamos a subir las preguntas al sitio de web. Pero les digo que la mayoría de las preguntas que están haciendo les contesté con las capacitaciones con los asesores. Entonces, pregúntenles a sus asesores porque deben de saber. Y 2, están en el manual o están en los videos que están allí en el sitio de web para que sepan. ¿Ok? Ok, para la clausura. La clausura es lo más divertido porque se puede decir casi cualquier cosa. ¿Ok? Se puede decir que una persona estuvo mintiendo. ¿Y por qué? Se puede decir que no se puede creer a una persona porque es drogadicta, estuvo adicta a drogas. Cuando vio el crimen, estaba totalmente drogada. Cuando vio el crimen, estaba drogado hoy en el tribunal. Súper bien. Se puede decir casi cualquier cosa. Porque es el tiempo de argumentar y armar nuestro caso para convencer más a los jueces. Es lo mejor, ¿ok? Y la metodología de cómo hacer la clausura es proponer la conclusión, porque durante todo el juicio hemos estado guardando las conclusiones para nosotros mismas, ¿ok? Porque nunca vamos a decir a un testigo que está mintiendo en el interrogatorio, porque el testigo nunca va a admitir que está mintiendo. Nuestra conclusión es que está mintiendo, o que sí es poco creíble ese testigo. Entonces, proponemos la conclusión en la clausura. Entonces, no es creíble ese testigo que se presentó la contraparte. ¿Por qué? Y después propongo las razones para apoyar mi conclusión. ¿Ok?
no se puede creer a este testigo porque uno es drogadicto. Estuvo drogado al momento de ver lo que supuestamente vio. Estuvo drogado hoy. No se puede creer en lo que dice esa persona porque las drogas todos sabemos que afectan la memoria de la persona. ¿Ok? O no se puede creer el testimonio de tal persona porque estuvo a 200 metros de la escena. Vio la escena a las 11 de la noche. No hubo luces ese día. Entonces, es totalmente, físicamente imposible ver lo que dice que vio. ¿Ok? Entonces, es el momento de proponer y armar absolutamente como juntar. Aquí tenemos las conclusiones y aquí tenemos los hechos que apoyan las conclusiones. Es el momento de mezclarlos en un argumento fáctico, jurídico y persuasivo para los jueces. ¿Ok? Y contestar todas las preguntas que hemos generado en la mente de los jueces durante todo el juicio. Ahí es el momento de contestar las preguntas a los jueces. ¿Ok? Entonces, la clausura es lo más divertido de todo porque nos da la oportunidad de contar, pues, contar nuestro caso, ¿no? Y ser muy persuasivos y dar todas las conclusiones que hemos estado guardando que no hemos podido decir durante todo el juicio. Siempre lo más claro posible, sí. Sí, ok. Preguntas acerca de la clausura. ¿Ninguna? Si me lo escriben. ¿Podemos utilizar ironías o sarcasmo? Sí. Y se puede hacer preguntas hacia los jueces, por ejemplo. ¿Sabemos lo que pasó ese día? Pero sí tenemos que contestar la pregunta que les proponemos. ¿Ok? O sí, como sarcasmos, como por ejemplo, ese testigo vino aquí, lo escuchó decir que vio la cara a su atacante y identificó a esa persona sentado aquí. Eso es lo que dice. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son los hechos? Que estuvo a 200 metros de la escena, que ocurrió a la 1:30 de la mañana, que esa calle no tiene luces, que esa persona normalmente lleva lentes y no los tenía puesto ese día. Entonces, está diciendo una cosa que es totalmente, fácticamente imposible. ¿Ok? Eso es lo que decimos en la clausura. ¿Se puede ser un lenguaje más técnico en la clausura? Sí, pero siempre queremos que sea lo más sencillo posible. ¿Ok? Siempre, para que lo más entendible, lo mejor. ¿Se puede pronunciar el MP respecto de la reparación del daño y la pena solicitada? Sí, hay que siempre terminar con lo que les estamos pidiendo, ¿ok? ¿Se puede objetar el alegato de clausura? Yo casi nunca objecto, ¿ok? Lo que puedo hacer es contestar. Si están mintiendo acerca de la evidencia, es la única cosa que se puede objetar realmente. O si está distorsionando demasiado la evidencia presentada, pero lo que hago yo es yo intento atacar esto en mi clausura, ¿no? Esos son los hechos. Ellos no les están diciendo la verdad. Eso no es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en este juicio? Es X, X, X y X, no lo que está diciendo la contraparte, ¿ok? Yo enfrento esto para pintar a la contraparte como mentirosos. ¿Es totalmente necesario usar fundamentos jurídicos? Yo digo que sí, porque obviamente la fiscalía tiene que probar todos los elementos del crimen para poder ganar. Entonces, hay que recordarles a los jueces los elementos jurídicos y enfrentar ellos para convencerles que sí he cumplido con mi carga de prueba. De nuevo, los tiempos les vamos a dar al final de esa semana. ¿Nos podrían objetar si respecto al lenguaje debe ser coloquial, que se entienda nuestra teoría o más tecnicismos? Depende de tu estilo. Yo siempre hablo más normal, porque si no les cuesta para nada entender mi lenguaje, mi versión del evento, mi teoría del caso, mis conclusiones, mejor, ¿ok? Porque si no se entienden, o si les aburro mucho con demasiadas palabras técnicas, les estoy perdiendo la confianza y no me vale, ¿ok?
¿Se puede sugerir la punibilidad? Sí. ¿Cómo deberíamos expresarnos si no cumplimos las promesas hechas durante el alegato de apertura? Sí, exactamente. Les acordamos a su señoría que se acuerdan en el alegato de apertura que la parte les comprometió X cosa y X cosa y X cosa. ¿Y qué pasó durante el juicio? No apreció a esas personas, ¿no? Entonces no se puede confiar en lo que están haciendo. ¿Qué están escondiendo? No están escondiendo la evidencia, están escondiendo la verdad. Yo les estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo que vimos en el juicio? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si pueden ser tan francos como nos dice. Sí, les prometo que sí. ¿Ok? ¿Qué les recomienda? Que tienen que armar las conclusiones con los hechos. ¿Ok? Y su estilo, si saben que tienen algunos jueces que son mucho más formales, a lo mejor quieran hablar más formal, porque eso es lo que les gusta a los jueces. ¿Ok? La meta siempre es convencer a los jueces, persuadir a los jueces. Y si sé que estos jueces en particular les gusta el lenguaje más técnico, esto es lo que quiero hacer. ¿Ok? Pero les digo que no debe de ser demasiado técnico. ¿Ok? Es solamente el estilo americano ser más franco. Puede ser, pero es el estilo del sistema nuevo, es el estilo del juicio oral. ¿Ok? Porque los argumentos son más persuasivos si son más francos. ¿Por qué vamos a esconder nuestro argumento? No tiene sentido. ¿Ok? Vamos a hacer lo más claro posible. En el concurso no hay réplica. Entonces no tienen que preocuparse de eso. Si se puede citar una doctrina para explicar un punto sobre la prueba, los elementos del delito. Sí, pero yo enfocaría más a los hechos, porque el juicio oral es para desarrollar los hechos del caso, ¿ok? No es el momento para la teoría jurídica, ¿ok? El título o tema puede variar. Sí puede variar, pero debe de estar centrada en la teoría central del caso, ¿ok? Por ejemplo, si soy la defensa, no puedo cambiar identificación errónea a defensa propia, ¿ok? Porque si digo que fue una mala identificación, que mi cliente ni estuvo ahí, por al final yo cambié a, sí, no estuvo ahí, pero sí creen que estuvo ahí, fue defensa propia. Eso no, son dos cosas totalmente distintas, entonces no se puede variar así. Pero si nos surge como un tema en el juicio que es súper bueno, si un testigo nos da como unas palabritas que son tan bonitos que lo quiero guardar para mi tema, para la clausura, adelante. También va a haber un tema al final del alegato de clausura. Obviamente, si nos sigue el mismo tema, lo estamos repitiendo en el alegato de apertura y clausura. Sí. ¿Ok? ¿Están emocionados para el concurso? Sí. Estoy súper emocionada para estar con ustedes. Y gracias por toda su atención, sus preguntas, y gracias por el esfuerzo. Y les quiero decir a ustedes lo que les dije a sus asesores en las capacitaciones, que sé que quieren ganar, ¿ok? Sé, en la meta de ganar. Pero si no ganan, como la mayoría de ustedes no van a ganar, tristemente. ¿Ok? Pero la meta del concurso es que se mejoren como abogados. Y que se divierten entre ustedes, que practiquen. Si les toca a uno de ustedes hacer el alegato de apertura, intenta hacerlo de varias maneras. ¿Cuál es la manera más útil? ¿Cuál es la manera más persuasiva para convencer a los jueces? Como juega con la organización, con el orden de los hechos, ¿ok? Practica entre ustedes, especialmente en los interrogatorios. Si están practicando entre ustedes, que practiquen y si es tu rol ser el testigo,
que seas el peor testigo del mundo cuando están practicando, ¿ok? Porque cuando están haciendo el juicio oral, realmente les va a salir mucho más fácil. Porque si lo más difícil ya lo practicaste, les va a salir mucho más fácil en la vida real. Especialmente si están aprendiendo con el contra porque no tienes tu testigo real ahí. ¿Ok? Les practica de cómo contrainterrogar un testigo sumamente difícil. Porque si en el juicio, en el concurso, si les sale mucho menos difícil, mejor. ¿Ok? Y les prepara para ser mejores abogados, porque les va a tocar en la vida real un testigo muy difícil. ¿Ok? No es que se divierten y que salen como mejores abogados de cuando empezaron.